Hoy comenzamos con un análisis de lo más reciente sobre la situación actual de Venezuela. Para ello nos acompaña desde Washington, D.C., Michael Shifter, presidente de la organización Diálogo Interamericano, quien evalúa al país, su economía y otros problemas de carácter social. Más adelante, el abogado Miguel Carrillo, quien representa a su cliente Jan Figali en el ejercicio del derecho a réplica tras la entrevista que le realicé al presidente Ricardo Martinelli el día 4 de junio de este año en la ciudad de Panamá. Además, hablaremos sobre los 100 años del Canal de Panamá, por lo que me acompañarán Jorge Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, y Olga Sinclair, artista plástica panameña que logró un récord mundial pintando con niños el Canal de Panamá. Bienvenidos por toda esta hora interactiva de Cala, en el aire ya. Muchísimas gracias, saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos, @Cala CNN, y bueno, la invitación a que participen con nosotros durante toda la hora. Antes de comenzar con los temas de hoy, quiero hablar un poco de fútbol, y es que la selección anfitriona del Mundial, Brasil, cayó goleada durante la tarde de este martes frente al equipo de Alemania, 7-1, en una jornada muy triste para los cariocas y su hinchada, los que han experimentado la goleada más abrupta en su historia, y bueno, por poco era 7-0. El último gol yo no sé cómo lograron hacerlo, pero bueno, 7 goles no son fáciles de digerir de ninguna manera. Al mismo tiempo es importante que se conserve la cordura, la tranquilidad en este país, que son los anfitriones de esto, que al final es una gran fiesta mundial del fútbol, y que todos aprendamos a perder con dignidad. Ninguna pérdida deportiva debe ser justificación para la violencia o para la pérdida de vidas humanas. Por ahora, reconozco el buen fútbol de Alemania, porque la verdad que, bueno, fueron imbatibles, imparables, y le mando todas mis energías a la selección argentina, que se enfrenta este miércoles con Holanda en otra semifinal de ataque cardíaco. Por acá está Fernando en nuestros estudios de Miami, que bueno, mañana está esperando que su selección argentina gane, que la Copa Mundial se quede en casa. Ahora sí vamos al tema de la reflexión de esta hora. Y justamente hace casi 5 meses que inició la crisis en Venezuela, miles de venezolanos de diferentes zonas del país comenzaron a protestar, ustedes recuerdan, febrero, mostrando su descontento en materia económica y social. Lamentablemente, la crisis sigue en aumento, sumando víctimas que en su afán de defender sus ideales han perdido la vida. Otros cientos de ellos han resultado heridos en el trayecto de dichas manifestaciones. Continúan las denuncias por la escasez de enseres y productos de primera necesidad, así como la crisis por la falta de electricidad y en el gremio médico, hospitalario y de salud pública. Sumado a todo esto, la gran deuda a las empresas de las líneas aéreas, lo que ha llevado a la cancelación y retiro de varias de estas compañías del país. Además de todo esto ya mencionado, el cambio en el equipo de gobierno del presidente Maduro. Y yo le pregunto, ¿cree que el presidente Maduro está perdiendo adeptos? ¿Considera que el gobierno del presidente Maduro podrá solventar y salir de toda esta crisis? ¿Opina usted que se debe insistir en un diálogo entre la oposición y el gobierno para la solución de la crisis? Quiero dar la bienvenida al doctor Michael Shifter, es el presidente de la organización Diálogo Interamericano. Nos acompaña desde la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Michael, bienvenido a Cala. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable por la invitación. No, el placer es nuestro de poder escuchar su opinión. ¿Cuál es su análisis sobre la situación actual de Venezuela? Bueno, yo creo que de acuerdo a toda la información disponible, la situación es bastante complicada, difícil. Ya pasamos 15 meses después de la muerte de Hugo Chávez, y se nota que hay creciente fragmentación política dentro del gobierno y también en la oposición del gobierno. No es una situación ordenada, no es una situación con mucha claridad, con mucha certidumbre. Y los problemas que usted señaló muy bien, de escasez, de inseguridad, de inflación, siguen creciendo.
Hay algunos cambios en el gobierno, pero no está muy claro para dónde va y si se puede superar los dilemas que enfrenta el presidente Maduro, cuyo nivel de popularidad, de aprobación está bajando, está en los niveles de 30%. Entonces, es cierto que hay descontento en muchos sectores importantes de Venezuela, pero no está claro para dónde va y creo que nadie tiene una respuesta definida para los escenarios en Venezuela. Ahora, ¿qué opina, por ejemplo, de los cambios recientes en el equipo dentro del gobierno de Maduro? Que ha habido mucha especulación sobre esto. Bueno, claro, la salida del ministro de Chávez por 13 años de desarrollo de la economía, Giordani, salió, obviamente refleja una tendencia más radical, más dura en el gobierno, pero él salió con una carta muy fuerte criticando el liderazgo del presidente Maduro. Entonces, y hay sectores cercanos a Maduro que lo apoyan, pero también hay otros sectores de la ala radical de Giordani que están leales a él y a la tendencia de Hugo Chávez. Entonces, lo que está muy claro es dentro del mismo chavismo del gobierno hay tendencias radicales duros y otros más pragmáticos, más moderados. Y entonces hay peleas, hay pugnas para poder y no se sabe quién va a ganar. Hasta ahora me parece que Maduro tiene fuerza suficiente para mantenerse en el poder, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, parece, pero está arriesgando mucho. Si toma medidas de ajuste, medidas económicas en cuanto a tasa de cambio, otras medidas, esto podría generar y provocar una reacción fuerte del sector más radical, representado por el exministro Giordani. Entonces, él enfrenta un dilema muy difícil, muy complicado. Pero ¿hasta dónde usted cree, Michael, que puede llegar la repercusión o esa ola sísmica para el gobierno con la salida del ministro de Planificación, Jorge Giordani, y las críticas hechas al gobierno del presidente Maduro? ¿O usted cree que esto va a ser otra ola más de las tantas que ha tenido que enfrentar el gobierno de Maduro en cuanto a lo político, lo social y la crisis doméstica que tiene dentro del país también? Sí, yo creo que tal vez el principal problema que enfrenta el presidente Maduro en este momento, obviamente la economía es muy mala, muy grave, pero yo creo que la situación política dentro del mismo gobierno tal vez es lo más complicado, difícil manejar. El presidente Maduro no tiene el carisma ni la habilidad política ni los recursos económicos que tenía el presidente Chávez y por lo tanto realmente está buscando cómo agarrarse a poder, cómo establecerse en el poder en el medio, en un contexto de una situación cada día más grave. Entonces yo creo que esta pelea no está claro para dónde puede llegar, pero está claro que está creciendo las diferencias, las peleas internas dentro del chavismo, dentro del gobierno, en la ala más radical y la ala más pragmática. Ahora, digamos, ¿en qué punto está Venezuela en la agenda de Washington, si es que en este momento eso se maneja? Bueno, Venezuela yo creo que está visto desde Washington como la crisis más complicada, más difícil en el hemisferio hoy día. No sé, hay grandes riesgos, ya ha habido bastante represión por parte del presidente Maduro. Creo que Estados Unidos buscaba una respuesta un poco más dura, más presión sobre el gobierno de Maduro, pero hasta ahora los otros gobiernos vecinos de Venezuela no han sido tan dispuestos a tomar esa posición con Estados Unidos, que parece bastante aislado en ese sentido. Ahora, si la situación empieza a agravarse mucho, deteriorarse más, en algún momento, por cierto, hay preocupación por Brasil y Colombia y otros países vecinos y puede haber una respuesta un poco más contundente. Ahora en el Congreso de Estados Unidos se está debatiendo la posibilidad de dirigir sanciones contra particulares, contra individuos en el gobierno de
de Maduro responsables por violaciones de derechos humanos contra los manifestantes. Pero yo creo que esta propuesta, esa idea, no tiene mucho apoyo en el Senado, sí en la Cámara Baja, en el Senado, mucho menos porque están preocupados con otros países, con otros problemas en el mundo. Y claro, esto también hay un temor que esto podría fortalecer el gobierno de Maduro. Él puede aprovechar eso para justamente asegurar su propia posición política dentro del gobierno. Michael, ¿qué opina usted sobre la crisis de las aerolíneas? O sea, la deuda que tiene el gobierno con las aerolíneas, algunas que ya decidieron salirse del país y lo continúan haciendo. ¿Hasta dónde esto puede realmente empeorar? Yo no siento que hay una preocupación del gobierno, ¿o sí existe? Bueno, tiene que haber una preocupación, pero está en una crisis fiscal bastante grave, bastante difícil, y la deuda es grande y ya, como usted dijo muy bien, ya están los vuelos a Venezuela, lo están bajando, están reduciendo mucho, de Atlanta a Caracas, del Delta también y otros, porque obviamente si no están, si la deuda está creciendo, las aerolíneas no van a seguir funcionando a nivel que hacía antes. Entonces tiene que ser una preocupación con el gobierno, pero todavía no lo han manejado bien, no, obviamente no tiene recursos, está en una situación fiscal muy duro, muy difícil, pero tiene que resolver ese problema para aerolíneas, obviamente para el comercio, contacto, para los viajes de los venezolanos, eso es fundamental y tiene que encontrar una solución. ¿Qué piensa usted sobre la visita del presidente de China a Venezuela? Bueno, China tiene 50 billones, hay 50 billones, la mitad de todos los préstamos y financiamiento de China a América Latina ha sido dirigido a Venezuela a partir de 2005. Es un 50 billones de dólares, es bastante dinero y yo creo que el presidente de China tiene, me imagino, que está preocupado con ese préstamo muy grande, mientras que la producción de petróleo está bajando, mientras que el país está con una crisis económica. Entonces, tengo la impresión que el gobierno de China, la visita del presidente de China está para hablar con el gobierno de Maduro, para asegurar que se puede encontrar una manera para reactivar la economía y poder pagar los préstamos de un monto bastante importante que ha prestado China a Venezuela. Yo creo que tengo la impresión que hay preocupación por parte del gobierno de China con la situación económica en Venezuela. Y antes de finalizar, Michael, su punto de vista sobre el papel de la oposición, que, bueno, durante todos estos 5 meses que han transcurrido hemos visto sus voces más importantes, ha habido una alternancia en esas voces, a veces hasta por razones, obviamente, de cárcel, en el caso de Leopoldo López. ¿Cómo ve usted a la oposición política venezolana hoy, 5 meses después de estallar esta crisis? Bueno, yo creo que la oposición refleja las mismas diferencias que está dentro del gobierno. O sea, hay una ala más radical, si quiere llamarlo así, o más duro, que representado por Leopoldo López, que está en la cárcel, que María Corina Corchado, que no puede salir del país, que ha sido presentado ante una acusación contra ella. Y hay una tendencia más moderada, más pragmática, liderada por Enrique Capriles, que estaba participando en el diálogo con los representantes de UNASUR y del Vaticano, que ahora está totalmente paralizado porque el gobierno no ha respondido a las demandas de la oposición. Entonces, yo creo que en este momento el foco del escenario político ha pasado a la oposición, al gobierno, pero yo creo que las diferencias en la oposición siguen siendo bastante marcadas. Son diferencias más bien de tácticas, estratégica y en qué momento actuar. La oposición está unido en cuanto a su oposición al gobierno de Maduro y también presionando para un cambio.
pero las diferencias en tácticas y estratégicas son importantes y están allí, pero están en este momento con el diálogo paralizado. Yo creo que está un poco ha bajado en este momento las diferencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y no se vaya, que vamos a hacer solo un paréntesis con usted, doctor Shifter. Más adelante volveremos a conversar sobre otro tema, los 100 años del Canal de Panamá, y queremos escuchar su opinión. Gracias también a todos los que nos han enviado tweets y mensajes en Facebook. A usted por estar con nosotros. No se me vaya, ya regresamos. Y como decía, vamos a hablar con el abogado que está con nosotros y es José Gabriel Carrillo. Representa a su cliente John Figali en el ejercicio del derecho a réplica tras la entrevista que le realicé al presidente Ricardo Martinelli el día 4 de junio de este año en la ciudad de Panamá. Ya regresamos ahí en instantes. Gala es patrocinado por Van Plus. Sentir que estás a mi lado es sentir la energía Van Plus.